Su bachillerato en Ciencias Naturales en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y luego prosiguió sus estudios en Medicina en la Universidad de Barcelona en Cataluña, los cuales culminó en el año 1962. Ese mismo año fue certificado por el Educational Council for Foreign Medical Graduates en Inglés y en Medicina. Llevó a cabo un internado general en Medicina en 1963 y el primer año de la residencia de Medicina Interna en Cleveland, Ohio. En 1965 terminó la especialización en Medicina Interna en el Hospital Universitario de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas. El autor se subespecializó en hematología en el recinto de Ciencias Médicas y en el University of Texas Medical Branch en Texas. Cumplió su responsabilidad militar como jefe del servicio de hematología del William Beaumont General Hospital en Texas. Fue miembro de la facultad del Departamento de Medicina Interna y del Servicio de Hematología y Oncología de la University of Texas Medical Branch desde 1968 a 1972. En este mismo año, desde ese año hasta su jubilación, ha sido miembro de la facultad, fue miembro de la facultad del Departamento de Medicina Interna del Recinto de Ciencias Médicas. Fue nombrado catedrático de Medicina en el año 88 y decano de la Escuela de Medicina de nuestra universidad desde 1990 al 92. En el 2006 fue uno de los miembros fundadores de la Academia Humanística de la Medicina, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y su secretario desde el 2007 hasta el 2013. Dirigió el Centro de Humanidades Médicas de dicha Escuela de Medicina hasta el 2013. Ha sido investigador y miembro fundador, debo aclarar, del Instituto de Historia de las Ciencias de la Salud del Recinto de Ciencias Médicas desde el 2007 hasta hace unos cuantos años, y luego de eso realizó su disertación doctoral, hizo sus estudios doctorales en historia en el recinto de Río Piedras y presentó una disertación muy exitosa que parte de sus resultados son los que va a compartir en la conferencia que tiene a su cargo el doctor en estos momentos. Así que sin más les dejo con el doctor Francisco Muñiz. Gracias, Efraín. Muchas gracias, Efraín, por toda la ayuda. Muchísimas gracias por esta invitación tan gentil y por ustedes por escucharme en este día. Esta conferencia para mí es muy importante porque básicamente está basado en algo que me llegó al alma. Por cierto, aquí está entre nosotros uno de los miembros de mi comité. Si me hace favor. La próxima. Estos son los miembros de mi comité de tesis y la doctora Mayra Rosario estaba entre estas personas y ha sido mi gran profesora. Los otros, pues María del Carmen Baerga dirigió mi tesis y Fernando Picó presidió el comité. Y yo creo que debemos recordar al doctor Picó, porque realmente fue el maestro de todos nosotros y una persona que realmente es maravilloso, el doctor Picó. Y ahora no está con nosotros. Y esta, en la próxima laminilla, es la razón de nuestra conversación. Aquí, en el 1900, le llaman Manicomio de San Juan, pero no, originalmente no fue el Manicomio de San Juan, fue la Casa de Beneficencia, lo que ahora llamamos Instituto de Cultura. Y esta Casa de Beneficencia tiene detrás de ella toda la historia de cómo pasa la visión de la beneficencia y del cuidado de niños, de mujeres, de locos, de todo aquel que está necesitado, de una cuestión religiosa, de una cuestión de tu fe, de una cuestión de cómo debes comportarte, a una responsabilidad social, gubernamental, y que tiene que ver totalmente con básicamente con el cambio, con la secularización de la medicina. Así que estamos aquí al lado. Esto es Vallajá. Y yo voy a hablar sobre
los locos de Vallajá. Pero nosotros ahora, cuando pensamos en locos, pensamos en esquizofrenia, pensamos en depresión severa, etc. Pero posiblemente la gente que estamos viendo como locos de Vallajá incluía, a lo mejor hasta el 25% se dice, de sifilíticos en la cuestión cuaternaria, cuando no había antibióticos, de deficientes de vitamina B12 en esa fase final de ellos, de personas que lo que tenían eran problemas de todos tipos. En el pasado, como saben ustedes, la locura pues podía ser por cuestiones sobrenaturales, naturales, climáticas, etc. ¿Y quién los cuidaba? Pues los familiares. ¿Y dónde? En el gallinero, en el corral, en el patio o en la calle. Y entonces, cuando las cuestiones estaban mejor en el lugar, en las iglesias, en algunos lugares para ellos. Pero no fue hasta un momento determinado que se empezó a hablar de asilos de dementes, de algo dedicado a los dementes, y que surgieron unos nuevos médicos que se dedicaban a esto, eran los alienistas. Y estos alienistas pues tenían que bregar no solamente con el cuidado de ellos, sino en cómo trataban a uno dependiendo de su tipo de locura. Así que son todos tipos de locos. Y vamos a hablar en particular de los locos de Vallajá, que podemos ver, digo, de dónde aquí, ¿dónde estamos? ¿Verdad? Hay un pointer. Gracias. Bueno, nosotros ahora mismo estamos por allí, ¿verdad? Y lo que estamos hablando es de esta área. Y lo que estamos mirando, que mira hacia el morro allá, fue algo que surgió después de la casa de beneficencia para convertirse... Sí, es más fácil. Perdón. ¿No se oye bien? ¿Se oye? Sí. Ahora sí. En la casa, pues, de locos que se hizo más tarde. Pues de este es que estamos hablando. En la próxima laminilla, pues podemos ver cuál es la sala de recepción de ese lugar en la casa de beneficencia, que como ven ustedes, pues está hecho pues para que uno tenga un lugar bien. Hablemos de Vallajá un poco. Vallajá en un tiempo era simplemente un campo de aquí. Y en un tiempo era un campo más bien de baja calidad en comparación con el resto de la ciudad. Y entonces, cuando se pensó en tratar locos y tratar enfermos, etc., como saben ustedes, una de las cosas más importantes para cuidar la locura son las brisas del mar, y el sol, y el verde, y ese tipo de cosas. Pues, qué mejor lugar que un lugar tan lleno de brisas, tan verde y soleado como es esto. Así que era un lugar perfecto para esto. Pero la gente no estaba pensando en la cuestión de locos. Como verán dentro de muy poco, cuando se hace un estudio de los locos en Puerto Rico, gran parte de los alcaldes insistían en que allí no había locos en ese pueblo. Y a eso iremos en más detalle. Así que, ¿para qué era la casa de beneficencia? Para los niños que no tenían madre, se morían tantos las madres en el parto. Para las mujeres, para que no fueran a la cárcel, si habían sido prostitutas, o si por el contrario el marido las había dejado y no tenían donde vivir. Para viejos ancianos que no tenían a nadie que los cuidara. Para todo el mundo que necesitaba algún tipo de beneficencia del gobierno, ¿verdad? Que hasta ese momento siempre había caído en las manos de la iglesia, pero cambia después de la Revolución
francesa y de la visión de la importancia del individuo y del gobierno en su cuidado. En la próxima laminilla les resumimos de qué es que vamos a hablar. Vamos a hablar, como hemos hablado, de Los sabios y locos en mi cuarto, de Manuel Antonio Alonso Pacheco. Después hablaremos del efecto de la política y la beneficencia decimonónica española en la aparición de esta locura, como dijimos, en la creación de la Casa de Beneficencia de Puerto Rico, los locos de Valleja, el mundo de esos locos, quienes eran los psiquiatras, los alienistas y los administradores de este lugar, y los efectos sociales que tuvo la locura. En la próxima laminilla les recuerdo esto que fue lo que me inspiró a yo estar aquí con ustedes ahora. Y estamos hablando de Manuel Antonio Alonso Pacheco. Y Manuel Antonio Alonso Pacheco estaba en su cuarto en Barcelona, donde yo estudié, y se despertó de noche. ¿Y qué se encontró en su cuarto? Se encontró unos sabios y unos locos. ¿Y quiénes fueron los sabios con los cuales se encontró Alonso? Se encontró con Philippe Pinel, con Jean-Henri Dominique Esquirol, Luis Florentin Talmel y François Lheureux. Todos estos eran alienistas en Francia, como ven ustedes. Pinel del 1745 al 1826 fue cuando vivió, etcétera. Todos fueron importantes, pero Pinel era el hombre extraordinario que miró, no se imaginan hacia dónde miró Pinel para lo que hizo en Francia, para España. ¿Y por qué para España? Porque quienes comenzaron con lo que él estaba haciendo en Francia fueron los moros en España. ¿Haciendo qué? Haciendo que los locos trabajaran, que estuvieran ocupados, que su tratamiento fuera una cuestión de la vida que llevaban, la ocupación, etcétera, etcétera. Y Pinel trajo eso siglos más tarde a los hospitales de Francia, que después llegó a que un Charcot en la Salpêtrière pues describiera y tratara a los histéricos, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos fueron los sabios con los cuales se encuentra nuestro amigo Alonso Pacheco. Pero señores, aparte de esos sabios, había locos. Locos de Andorra, locos de España, locos de Francia. Y le hablaron a Alonso. Y los de Francia le dijeron qué buen tratamiento tenía, el tratamiento de Pinel, y cuán maravilloso era que trabajaran y hicieran, etc. Y los de Andorra, que como saben ustedes están en el medio, le dijeron que la cosa estaba bien, pero que no era tan bien como los de arriba, los de París, etcétera, etcétera. Pero entonces llegaron los de España diciendo que lo de ellos era espantoso, era terrible, no había nada, los maltrataban, les pegaban y no los querían. Entonces Alonso, 1840 y pico, se despierta y dice: ay, ¿qué habrá pasado con la casa de beneficencia que están haciendo en Valleja? Y eso a mí me comió el cerebro, y aquí estamos discutiendo qué salió de eso. Pero entonces, para estudiar eso, pues en la próxima laminilla podemos ver cuál fue el efecto de la política de la beneficencia del siglo XIX español en la aparición de la locura. Y en particular tenemos que empezar con el hecho de que, basado en la Revolución Francesa y los cambios que trajeron los mismos invasores franceses a España,
Pues, ¿qué surge? Eventualmente hay una constitución gaditana, la Constitución de Cádiz de 1812, que trae todos esos conceptos revolucionarios, etcétera, de cómo debe ser la beneficencia. Y esto sigue por un tiempo con subidas y bajadas. Y parte de las subidas y bajadas están relacionadas con Fernando VII, porque en un momento determinado, pues España tiene esa visión revolucionaria después de la Constitución gaditana, pero en Fernando VII, en diciembre del 1823, elimina algunas de las cosas que surgieron allí. Por ejemplo, la Constitución gaditana hablaba de la creación de juntas de beneficencia. La Constitución gaditana hablaba de la creación de asilos de beneficencia. Y muchas de esas cosas, según subía y bajaba la visión monárquica versus la visión más bien republicana, etcétera, etcétera, pues ocurría estos cambios. Así que según va ocurriendo esto, pues van habiendo una serie de cambios. ¿Y cuáles son los efectos? Básicamente, como dije, el reglamento de que estoy hablando aquí, Sí, este es el Reglamento General de Beneficencia del 37, como en el proceso este. En este reglamento se dispone que haya casas públicas destinadas a recoger y curar a los locos de toda especie, los cuales podrían ser comunes a dos o más provincias. Interesante, si ponen a los vascos y los catalanes juntos no se pueden hablar entre ellos, pero ese tipo de cosas se pensaba según su población, su distancia y sus recursos, o sea, si se podían comunicar, etcétera. Y ordena la creación de la Junta de Beneficencia. Entonces, habla de la cuestión de la importancia de la separación pues, geográfica, sexo y características de la enfermedad, pero muy importante, no se permite el encierro continuo, no se permite la aspereza en el trato, ni los golpes, ni los niños, ni las cadenas, que era parte del concepto pineliano. Y bien importante, se ocupará a la gente en los trabajos manuales. Así que se inaugura en la próxima laminilla la Casa de Beneficencia. Hasta ese momento, como les dije, eran pocos. En ese momento estaban los corrales, etc. Pero había muchos más de los que parecía, número uno. Número dos, a la gente le encantó que en vez de tenerlos en el corral, en el gallinero o en el cuarto, se los cuidaran. Así que comenzó a aparecer muchos más locos y a ser llevados al asilo, hasta el punto que los primeros fueron 23, pero rápidamente llegaron a 59 y 60, de 250 que cabían en la Casa de Beneficencia, y finalmente fue necesario hacer un nuevo lugar. En la próxima laminilla, pues vamos a ver cómo ocurrió eso. Si me permiten que vuelva un poquito atrás, vamos a hablar de las representaciones populares y oficiales que hacen que la locura se normalice, se vuelva parte de la cuestión de la ciudad. ¿Estoy dentro del tiempo mío todavía? Sí. Ok. Estos son los locos identificados en la isla de Puerto Rico en el 1844. Según las instrucciones de la circular del 8 de octubre de Rafael Aristegui, el gobernador. En adjuntas encontramos que en adjuntas no hay loco. En Aguadilla, el alcalde notificó
que aunque tenía dementes, estos no molestaban y sus familiares no los querían entregar, haciéndose responsables en el cuidado. Esos fueron muchos que conectaron esto. En Arecibo mandaron 2 señoras. En la próxima laminilla tenemos que en Cabo Rojo, de donde vienen mis padres, había uno pero estaba próximo a la muerte, el otro se enfermó. En Ciales, abajo, en Monserrate Ocasio, no fue remitido, pues se restableció, ya que mejoraban y trabajaban, etc. En la próxima laminilla, en Cuamo, el alcalde informó la inexistencia de ellos, pero en Guayama, pues tenían a Anastasio de Santiago y a Catalina, que era una esclava. Ese es el tipo de locos que tenemos, los primeros locos identificados en el país. En Guaynabo tenemos otro, en Guaynadía, inexistencia de locos. Y por ahí sigue. Pero ven una idea de cómo era que funcionaba este tipo de cosas. En Ponce nos dieron información. Wow. En Utuado había una morena loca y todos sus hijos, pero sus hijos no accedieron porque ellos se ocupaban de ella, etc. Así que eso les da una idea de cómo fueron estos primeros locos de Vallejá. Vamos a hablar un poquito de ellos, ¿vale? En esta laminilla, en la próxima de los primeros, tenemos, y todo esto viene, la fuente de esto son de la obra El Estado Español y Beneficencia en Puerto Rico del siglo XIX, de Antonia Rivera Rivera, y de la gran obra de Juan Rosselló, de Historia de la Psiquiatría. Veamos, por ejemplo, este de Aguada. ¿Qué tipo de loco era? Pescador en el río y en la mar, donde pasaba noches enteras. Loco por 5 años. Al principio con momentos de demencia durante las calenturas. Su padre y su tío paterno también locos y ambos murieron. Todos pobres de solemnidad. Porque obviamente estaba asociado con la cuestión de su trabajo y su cuestión familiar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la causa de su locura? Calenturas tercianas. Su locura es temporal. En ocasiones, esta 19 o 20 días, al parecer bueno, y vuelve a la demencia. Era recurrente el cuadro. Y el tratamiento jamás se emprendió en él curación por la suma indigencia y porque decía que no tenía enfermedad alguna, sino que era una persecución de brujas y de murciélagos. Maravilloso, yo lo encuentro. Ahí tenemos en Arecibo ¿cuál es su calidad? Es blanca y es loca desde los 25 años. Ambas hermanas con locura continua. ¿Y por qué se volvió loca? Porque se mojó los pies en el mar cuando menstruaba. Así que yo a las señoras que hay aquí que estén menstruando, tengan mucho cuidado cuando se mojen sus pies en el mar, porque ya saben ustedes que puede producir cambios psiquiátricos muy serios. Entonces la tuvo, no se le ha hecho ningún tipo de remedio. El próximo, en Isabela, Hilario, loco hace 3 años. La mayor parte de estos tiempos estuvo en la cárcel, pobre de solemnidad,
él se creía que era el rey del pueblo y que en una cueva encontraba dinero. ¿Y qué causó la locura? La supresión de la transpiración. Pero no se emprendió curación por falta de medios. En Juncos, loco hace 13 años, su hermano también estaba afectado por los pastos. El hombre es, etcétera, etcétera. Pero de nuevo les da una idea del tipo de pensamiento que había en ese momento. Vamos a pasar a la milla hasta el mundo de los locos de Valleja para que sepamos cómo estaban estos pacientes. Número 1, el espacio del asilo estaba dividido en trozos y los trozos estaban numerados. Y el paciente que mejor se conducía de ellos era el que estaba a cargo del lugar. Y los locos violentos los podían poner en jaulas individuales o con camisas de fuerza. ¿Y cuáles eran las actividades de esos locos? Se levantaban, se lavaban las manos y la cara, se vestían y arreglaban las camas. Entonces se tenía que limpiar diariamente, porque eso era esencial para su salud y disminuir la cuestión psiquiátrica. Podían tener camisas limpias todos los sábados, pero otras prendas según fuera necesario, si estaban incontinentes o lo que fuera. Las barbas se arreglaban 2 veces a la semana, se recortaban el pelo mensualmente, tenían 2 comidas al día, a las 10 y a las 4, rezaban por la mañana, a veces algo por la tarde y el rosario por la noche. El servicio de cuarto era por los mismos asilados y una brigada de asilados llevaba a cabo pues la barrida, etc. En la próxima laminilla lo importante de esto es que esto estaba funcionando muy bien, pero al aumentar el número de pacientes, al aumentar la población, al aumentar las necesidades de beneficencia para otros casos, pues cambió el tratamiento y disminuyó el tratamiento de los locos, porque tenían que tratar más inválidos, más personas indigentes, viudas sin medios, etc. Así que ocurre esto. Pero además, según hay cambios políticos, y yo sé que ustedes no saben de esto en cuestiones pandémicas, pues puede haber cambios en la administración y puede haber ese tipo de cosas, pues también ocurría en aquella época. Pero cambia la visión de la locura, de un mal incurable a un mal que se podía tratar de esta manera. Habían alienistas y administradores. Alienistas eran los psiquiatras de la época. Y muchos de estos alienistas y administradores eran poetas, escritores, etcétera. Como fueron Manuel Antonio Alonso Pacheco, el de El Jíbaro y el de Los Locos y Sabios en mi cuarto, Goenaga, Francisco del Valle Atiles y varios otros. Eran verdaderos humanistas, médicos verdaderamente humanistas. Pasé una laminilla que la podríamos echar un poquito para atrás, que les da una idea de la administración, más para atrás, otra. ¿Hay uno anterior? ¿O algo se perdió? Sí. En este tienen una idea de los empleados del asilo. Había un portero, administrador, el capellán, médico cirujano, mayordomo, director y directora de niños acogidos. El loquero y la loquera eran realmente de las personas más importantes en su cuidado. Y en algunos momentos, dependiendo de la relación entre gobierno e iglesia, pues
hubo Hermanas de la Caridad. Vamos ahora hacia más adelante. Ok, vamos y terminando de qué efectos sociales pudo tener esto. Fue muy importante con todo esto esa creación de oportunidades de educación, de trabajo y de enseñanza de oficio, no solamente de los que trabajaban en la Casa de Beneficencia, sino de los trabajos que se les hacía hacer a los acogidos. El desarrollo de hogares insulares para niños y niñas, de ahí eventualmente salió lo que ahora era el Departamento de Salud en la 19, el de Miramar, etc. La aparición de la locura y el loco en el arte y la literatura. Empezamos eso con los sabios y los locos en mi cuarto, pero siguen cosas como el caso de la Pepa, la receta del psicólogo, infanticida, el loco del condado, etc. Obras todas basadas en estos locos que se habían identificado. Y en la próxima, esto por ejemplo fue de Luis Muñoz Rivera. El mundo así recibe al que no sabe como en él se vive, allá va, detenedle al loco, ¿no veis cuál gesticula y disparata? Que es la vida un bostezo interminable y el cielo una ilusión de la mirada, que el egoísmo vil gobierna el mundo, que la virtud es flor de una mañana. Y sigue, Muñoz Rivera, próxima la avenida. Pero cosas importantes de veras. Una bomba. La bomba Buenaga. Si ustedes cuando vayan a esa aldea, oigan a Buenaga, que hicieron los hermanos Ayala en honor a don Francisco R. de Buenaga. Y con eso yo los dejo aquí. Yo simplemente quería darles una visión de los locos de Vallajá y su importancia en San Juan, en la arquitectura, en la música, en la historia y en todas sus formas, y sobre todo en nuestra visión de cómo vemos al paciente psiquiátrico. Muchísimas gracias. Y quiero darle muchísimas gracias a Efraín, que me ha ayudado tanto en hacer mis laminillas y todo, porque antes de hacer esto se me rompió el laptop, no han podido arreglarlo, así que él puso esto en mis cosas y me ayudó a hacer las laminillas de nuevo de mi tesis. Gracias mil. Enhorabuena al doctor Muñiz, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Tenemos unos minutos todavía para si hay preguntas o comentarios o reacciones para lo que ha expuesto el doctor Muñiz, que es muy interesante, ¿verdad? Y muy denso, es el producto de una disertación doctoral, ha hecho solo unos apuntes. ¿Hay alguna pregunta o comentario que queramos dirigirle al doctor? Por acá hay una pregunta, María, la doctora Medina. La pregunta es qué tipo de medicación recibían, si alguna, recibían los pacientes recluidos, ¿verdad? Los pacientes en Vallajá. Tratamiento realmente era muy poco. O sea, podían dar algunas cosas que se daban, pero más que nada era baños y caminatas y trabajo, pero realmente tratamiento medicamentoso casi cero. Sí, son posteriores los psicotrópicos. ¿Alguna otra pregunta o comentario antes de pasar a la próxima sesión? ¿Sí?
Si hay algún material fotográfico adicional al que se ha mostrado del asilo de beneficencia. Es extraordinario la cantidad de cosas que hay. Y de hecho, si ustedes quieren buscar esto, el super experto es él, en el sentido de que yo mismo tenía todos y de los libros que he leído, etcétera, pero los tiene casi todos visibles en la computadora. Así que, por ejemplo, puedo aclarar que a lo mejor yo le decía tal cosa que está en tal sitio, y ahí lo encontraba. La publicación del doctor Goenaga, ese informe, ese documento lo digitalizó y lo colocó en el portal que viene desarrollando hace muchos años el colega, el profesor Javier Almeida Lousil, que va a hablar más tarde. Él tuvo la previsión, ¿verdad?, de digitalizar esa publicación que está en muy mal estado y está completa. Y de hecho, algunas de las imágenes que obtuvimos para colocar aquí provienen de ese esfuerzo de la publicación de Goenaga, que el profesor Javier Almeida digitalizó y que se encuentra accesible por la web. Hay algo que es bien importante. Esto que está aquí es un resumencito de la tesis, que es voluminosa. La tesis se encuentra tanto en Río Piedra como en la colección de Conrado Asenjo. Pero además, hablando con él y todas estas cosas, yo en estos días, ahora le voy a entregar uno de mis trabajos en la universidad, que es la bibliografía de la psiquiatría de México, Santo Domingo y Puerto Rico, que yo preparé antes de hacer esto, como parte de mis estudios. Porque cuando yo estudié historia, y la doctora Rosario pues lo puede saber, yo les dije, yo quiero irme a estudiar historia de la medicina a Johns Hopkins o a algún otro lado de Estados Unidos, pero mi suegra tiene Alzheimer y yo no puedo irme, así que yo tengo que hacer historia de la medicina aquí y no hay historia de la medicina. Ustedes me permitirían que todo lo que yo haga en historia del Caribe, historia de Puerto Rico, historia, etcétera, sea de medicina. Y todos mis profesores me dijeron, cómo no, por supuesto, no faltamos. Así que todo lo que yo hice durante esos 4 años fue de historia de la medicina. Lo que les quiero decir es que todo lo de las fotos, etcétera, y toda la bibliografía detallada está tanto en Río Piedras como allí. También está el libro de la bibliografía y además el señor pues llega a lo que sea. Muchísimas gracias. Bueno, gracias doctor Muñiz, enhorabuena, un aplauso para él e invitamos ahora, le agradecemos de nuevo su presencia, de su excelente conferencia, invitamos ahora al doctor Irán Arroyo a que pase al frente, por favor.